Buenos días, mi nombre es Carlos Guillermo Bolívar Carvajal y a continuación, voy a compartirles la elaboración y comprensión de las 5 matrices críticas e inferenciales de los 5 referentes, para nuestro grupo 445006-19. En cuanto a la elaboración de las matrices de lectura, con el fin de organizar la información contenida en cada uno de los 5 textos, realicé los siguientes pasos. 1. Lectura inicial. Antes de elaborar la matriz, realicé una primera lectura del texto para familiarizarme con el contenido. Esta lectura fue exploratoria, sin necesidad de profundizar demasiado en los detalles, solo para tener una visión general de lo que se trataban. Con el fin de identificar el tipo de texto y realizar una comprensión global. 2. Identificación de las categorías clave. Una vez comprendido el contenido general, estructuré la matriz con categorías claves. Entre ellas, a la idea principal, cuál es el mensaje central del texto, b. Objetivo del autor, que intenta transmitir o lograr el autor con el texto, c. Argumentos principales, qué argumentos o puntos clave usa el autor para sostener su idea principal o ideas principales, d. Conclusiones, a qué conclusiones llega el autor al final del texto e incluso las que no están allí. Términos o conceptos clave, palabras o ideas que requieren una mayor reflexión o explicación. F. Desglosar el contenido, desglosando los elementos importantes del texto. Esto implica subrayar pasajes relevantes, escribir resúmenes breves de cada sección y tomar notas sobre lo que más destaca, y organización visual. Para que la información quedara organizada de manera visual empecé a plasmarla en el anexo 2. Esto me permitió tener una mejor comprensión al comparar diferentes partes del texto. La elaboración de estas 5 matrices me permitió interpretar, cuestionar y organizarlas de manera crítica e inferencial. Hice lo mismo para las 5 matrices de los 5 referentes. En cuanto a la comprensión de la matriz lectura, leí y me sumergí en el contexto del texto, realizando un análisis crítico, con base en la información organizada en la matriz. Este análisis implica, 1. Identificar la idea principal, de qué trata el texto en su totalidad. ¿Qué mensaje central se transmite? 2. Subrayar las ideas secundarias y detalles clave, ayudan a desarrollar la idea principal y aportar contexto adicional. 3. Relacionar las partes del texto. Una vez elaboré las matrices, procedí a comprender cómo se conectan las diferentes partes del texto. La idea fue identificar las relaciones entre los puntos principales, los argumentos y las conclusiones, y ver cómo todo esto contribuye al mensaje general del autor. 4. Reflexión personal. También reflexioné sobre el contenido desde una perspectiva personal. Me pregunté cómo se relaciona el texto con mi propio conocimiento o experiencia, y cómo las ideas del autor pueden aplicarse a otros contextos. Y 5. Interpretación crítica. Finalmente, hice una interpretación crítica. Esto significa cuestionar las ideas presentadas, analizar los argumentos en profundidad y evaluar las implicaciones de lo leído. En resumen, organicé el contenido de los textos en categorías clave y desglosé la información relevante. Su comprensión requirió de un análisis detallado y crítico, que me permitió no solo entender el texto,
sino también reflexionar sobre su mensaje y significado en un contexto más amplio. Hice lo mismo para las 5 matrices de los 5 referentes. Muchas gracias.